Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos hoy, 11 de febrero, uno frente a uno, dice la numerología. Hoy, 11 de febrero, 5 de la tarde con 5 minutos. Estamos iniciando la transmisión en vivo de este capítulo 2 de Hablemos, quinta temporada. Y en esta ocasión tenemos un invitado que, bueno, a mí me pone el corazón contento porque es un invitado sumamente querido, un invitado muy, que nos apapacha siempre y entonces ahora es el turno de apapacharlo a él. Y bueno, esta quinta temporada que no sería posible sin el apoyo de Capítulo 7, editorial Capítulo 7, Unidos por la Danza, Morelos y la poesía alcanza para todos. Estos tres, tres lugares, tres sitios, tres instituciones que se han ido formando y una de ellas es de nuestro invitado, el que les decía que siempre nos apapacha a todos y a todas quienes pasamos por su casa editorial. Él es nuestro querido amigo Juan Mireles, que es escritor y director de Capítulo 7, la casa editorial que tiene cobijada por allí dos obras de quien en este momento está sonriéndoles en la cámara y que es Marta, una carta y Confieso, 36 rostros de mujer, novela y poesía respectivamente. Pero ahora mismo me urge presentarles a este hombre, a este ser humano que está aquí con nosotros y que yo ya quiero saludar. Juan Mireles, muy buenas tardes. Él es escritor, es editor y es articulista. Actualmente dirige la revista literaria Monolito, que a mí me encanta y que tenemos una sorpresa esta semana para ustedes o la semana que viene, pero bueno. Y la editorial Capítulo 7 es autor de la novela Yo, el otro, Octavio, y algunas cosas que contar o el significado de los días. Ha sido publicado en más de una treintena de revistas en Latinoamérica, España, Brasil y Estados Unidos. Ha sido columnista durante los últimos 8 años en medios impresos y digitales. Fue colaborador en el programa de análisis político de Eduardo Ruiz Gili, transmitido por Radio Fórmula y Telefórmula. Es un gran lector, eso no dice su semblanza, pero es un gran lector, un excelente conversador y un maravilloso amigo. Juan Mireles, muy buenas tardes. ¿Ya estás por allí, amigo? Hola Yasmín, ¿me escuchas? Sí, por aquí ya te Oye, escucho. ¿Qué tal muchas estás? gracias, qué presentación, muchas gracias. No me lo merezco. No, ¿cómo que no? No, ¿cómo? Claro que sí. Juan Mireles, estás cumpliendo años de este maravilloso proyecto llamado Editorial Capítulo 7. En este momento te digo que me autocensuro y no volveré a decir maravilloso, porque si no, no me van a creer de qué estamos hablando, de la maravilla o del asombro, así que no diré más maravilloso, pero estamos cumpliendo años en Capítulo 7. Cuéntanos, Juan, cuéntanos qué onda con este cumpleaños de Capítulo 7. No, ¿Cuántos años cumplimos en Capítulo 7? primeramente muchas gracias por la invitación, gracias por apoyar también a la editorial, el proyecto de la editorial y pronto esperemos que estés compartiendo textos en la revista Monolito, ahí con nosotros, y a tu público que tienes y muchas felicidades por tu quinta temporada. Pues sí, Capítulo 7 cumple 5 años este mes. Precisamente el otro día estaba platicando con Cristina Arreola, de editora también de Capítulo 7, y estábamos buscando el día exacto en que cumplíamos los 5 años, porque no sabíamos que era un día de febrero, pero no lo teníamos claro cuándo, porque nosotros en realidad, el trabajo editorial, los primeros libros que empezamos a trabajar, se inició en octubre del 17, pero públicamente salimos ya en febrero, ya con sitio web, redes sociales y todo. Y resulta que es el 16 de febrero, ya el cumpleaños exacto, la fecha exacta oficialmente donde sale, pues ya Editorial Capítulo 7 con los primeros títulos, que los primeros títulos fueron 5, poesía y, si no recuerdo mal, cuento. Y bueno, otra de las sorpresas de esos festejos de los 5 años es que viene nuevo sitio web. La próxima semana inauguramos el nuevo sitio web, totalmente enfocado en dispositivos, bueno, en tabletas, en celulares y todo, para que sea más dinámica la navegación y que conozcan también el público a nuestros autores y autoras, que tengan más fácil el acceso a su información y a sus libros. Entonces, espérenlo,
porque va a estar muy buena ese nuevo sitio web. Lo hemos trabajado desde hace mes y medio y ya pronto está ya. Oye, Juan, esta es la segunda vez que estás aquí en Hablemos. La primera fue en la Sí, primera temporada. Estábamos celebrando el año número 4 de capítulo 7 y ahora estamos en el lustro de capítulo 7. Te sí. voy a decir algo que probablemente ya te dijeron, pero eres muy joven, Juan. Eres muy joven para haber iniciarse el director de capítulo 7. Sí, bien abrigado, bien arropado con Cristina Arreola, que es una Arreola Márquez, que es una grandísima amiga y que además es una excelente editora y bueno, muchos piropos y te dije que no iba a decir maravilloso, una asombrosa poeta, ¿no? A mí me gusta mucho la poesía de Cristina y bueno, también tienes allí una colaboradora también buenísima que es Fabiola. Fabiola también está allí, Fabiola González, que además hace allí también otras actividades. Y bueno, me está faltando alguien y yo quiero que tú lo menciones, pero alguien, algo que te quiero comentar es que eres muy joven, Juan. O sea, prácticamente eres un chamaco, estás en una edad en la que no deberías de haber empezado un proyectote como este. ¿Qué onda? ¿Cómo se te ocurre iniciar una editorial, una casa editorial? Tú estás haciendo artículos, estás haciendo análisis político, eres escritor además. ¿Cómo surge la idea de capítulo 7? Bueno, vamos a crear una casa editorial independiente, a echar vamos a echar pasión con otros escritores y otras escritoras, también que tengan allí esta casa. ¿Qué onda? ¿Cómo se te ocurre todo esto, Juan? Pues mira, es que ahí nos vamos a mi forma de ser, mi personalidad y mi historia de vida, porque en realidad pues yo tengo, sí, como dices, soy muy joven para, para estar en estos rollos de alguna manera, pero yo empecé a trabajar hace 20 años, entonces en realidad desde la independencia siempre he sido igual y siempre he creado negocios y he estado como en este ambiente de tener posibilidades de aumentar mi libertad, si bien la libertad es una cuestión muy debatible en muchos aspectos y tiene muchas aristas desde donde verla, desde puntos de vista, pero bueno, desde el artificio que es la vida y todo lo ficcioso que hay, y la ficción, bueno, uno se puede ser todavía un poco libre tomando ciertas decisiones. Si yo tomé la decisión de estudiar y de empezar a trabajar muy chico, pero en favor de lo que a mí me gustaba, de lo que a mí me gustaba hacer y de lo que a mí me gustaba aprender y sobre todo encontrar una manera de ganarme la vida. Entonces yo empecé muy chico poniendo negocios de lo que me gustaba. Yo empecé poniendo un negocio de videojuegos, de renta y venta de videojuegos allá por el 2002, 2003, ahí empecé. Y me fue muy bien, estuve ahí. La juventud a esa edad, pues realmente no haces un estudio de mercado, ni te planteas grandes proyectos, simplemente dices, tengo que ver de algo, de esto me gusta, sé más o menos cómo funciona esto. Yo soy de una generación que creció con el Nintendo y todas estas cosas, y entonces me seguí por ahí, ya leía mucho, ya era un interesado sobre todo en la conciencia de saber quién era yo y quién eran todos los demás que me rodeaban. ¿Por qué estaba yo ahí? Siempre me preguntaba por qué estoy aquí. Así que mi aproximación al existencialismo y a todas estas ideas de la otredad fue muy joven, de adolescente prácticamente. Y ahí me empiezo a acercar primero a la filosofía, la más básica que podía yo encontrar y entender a esa edad, y ya después vino la literatura, pero ya vino mucho después, ya cuando yo estaba, ya tenía el negocio, 19 años, 18 años, y ahí es donde me empiezo a acercar a la literatura. Y toda mi vida ha sido así, o sea, ha sido tomando decisiones para seguir aprendiendo, soy muy curioso, no me puedo estar quieto, aunque me gusta la soledad, me gusta estar conmigo mismo, pero no me gusta estar sin hacer nada. Y claro que necesito comer y necesito comprar libros y necesito varias cosas, ¿verdad? Entonces dije, bueno, ¿cómo hago para hacer lo que me gusta y ganar dinero? Entonces encontré esas maneras de hacerlo y empecé a escribir. Yo empecé a escribir como a los 20 años, así, no fui un escritor precoz, sino a partir de los 20 años yo empecé a escribir pequeños ensayos, yo empecé escribiendo pequeños ensayos
y tenía mucha imaginación, más que ahora. Ahora, fíjate que se me ha cortado un poco la imaginación de crear escenarios y atmósferas y Mm, visiones y todo eso, historias intrincadas, y en ese momento sí tenía como estas ganas de contar historias y las escribía. Entonces de pronto me di cuenta que podía escribir y que me gustaba la lectura y que me gustaba, cada vez me gustaba más la filosofía y cada vez me gustaba más la literatura mexicana y después la literatura latinoamericana y después la literatura francesa y empiezo a descubrir más autores, así como nos pasa a todos. Empiezas a descubrir y en cierto momento de mi vida, 27 años de haber tenido, me cansé de hacer de hacer eh, lo que tenía que hacer para sobrevivir. O sea, de pronto eh, había cambiado de negocio porque los, eh, sufrí, digamos, un evento delincuencial y de la noche a la ujú, mañana me quedé sin nada, literalmente sin nada, más ujú, que con deudas. Y entonces fue otra vez volver a empezar y empecé por otro lado, ya no quise poner el mismo negocio de los videojuegos. Y puse otro negocio, me cambié de casa, hubo una serie de cosas. Después volví a cambiar y económicamente estaba estable, pero no era feliz. Yo no estaba bien, estaba tranquilo, estaba enojado, estaba molesto, porque no sé si a ti te pasó, pero yo crecí con una idea que me implantaron mis padres y la sociedad en la que yo vivía en ese momento de muy chico, que yo tenía que ser alguien en la vida y que yo tenía que estudiar y que de pronto era una familia, una casa y un carro. Sobre ujú, todo una familia, una casa. Y pues es que yo eso lo conseguí a los 21 años. O sea, lo que me habían dicho que yo tenía que realizar, en realidad yo lo había realizado ya. Y lo demás fue monótono. Y ujú, cuando encontré la monotonía y la rutina, me di cuenta que el dinero solo servía para banalidades, para comprar cosas que te daban cierta satisfacción momentánea, pero después pasaban y no tenían ningún sentido. Y que las cosas eran accesorios nada más de la vida, digamos, como le digo yo, alienada que vivimos todos. Porque todo lo que está aquí, todo lo que vemos, todo lo que se crea, pues es parte de la inventiva del ser humano, ¿no? ujú. A menos que nos vayamos a las montañas a vivir como antes. Oh, pero digamos que cuando entiendo todo eso, me empiezo a molestar con la vida. Me empieza a ofender, digamos, ahora que está de moda que todos se ofenden, pues yo me empecé a ofender por la vida, por decirlo de alguna manera. Por Decía tu esto, estilo de vida, por tu estilo de vida progresista te estaba ofendiendo. ajá, más bien, Para hacer esta ironía con todo lo que ahora entramos en esta cultura de la ofensa constante y de sí, algo que no es progresista y bueno, tú y yo hemos conversado tras bambalinas sobre toda la literatura que no estaría escrita si hubiéramos seguido esa línea desde hace algunas décadas, ¿no? Entonces te empiezas a ofender. ¿Y qué pasa ahí? me empieza a ofender la vida porque decía, bueno, esto es vivir. Porque en ese momento, evidentemente, no entendía muy bien, lo percibía, lo experimentaba, lo trataba de entender, pero Mm, la edad te explica muchas cosas. Yo a los 20 años me explicaba unas, pero a partir de la edad la posición que yo tenía. Entonces yo pensaba que me habían engañado, que ujú, me habían mentido, que alguien me había dicho una mentira, alguien, el mundo en general, de que yo iba a ser feliz teniendo todo eso y resulta que no era feliz. Y resulta que yo tenía muchas inquietudes y que no podía estar yo haciendo lo mismo diario todo el tiempo y que no me gustaba, ¿no? Decía, por qué no estoy bien? ujú, Entonces viene otra serie de cosas, me separo porque me, vivía en unión libre, me separo y ya, bueno, pasan una serie de cosas, enfermedades y todo. Y después, a los veintitantos años, a los 27, 26, 27, decido, y aquí viene ya la parte de que me preguntabas de la literatura y de todo esto, de cómo llego allá al medio, digamos, medio, decido dejarlo todo otra vez. O sea, sería mi tercera vez de cambio absoluto de vida y de todo. Y decido mudarme de nuevo, decido que el negocio que tenía lo vendía completo y vendí carro, todo, 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 me quedé sin nada, literalmente sin nada.
Me quedé con una telecita, una pantallita así, chiquita, y dije, bueno, yo ya escribí en blogs, ya escribía en pequeñas comunidades en internet, así de aficionado, ¿no? Y veía que pues la reacción de la gente no era tan mala. Y tuve la fortuna de entrar a un blog de un escritor español que se juntaron como varios escritores, pues que después me di cuenta que eran importantes. Uno de ellos está en la Academia de Lengua Ecuatoriana, pero me di cuenta después. Y yo de ahí escribía inocentemente, como si yo estuviera rodeado de aficionados, cuando la mayoría de ellos eran escritores en sus países, incluso aquí en México, pues ya publicados o con mucha experiencia. Y me empezaron a dar retroalimentación y crítica, que al principio el ego te hace decir, bueno, pues empiezas a renegar y después te das cuenta que es verdad, ¿no? Y ahí fueron mis primeros pasos a los 27, 28 años, 27 años, 26, en los que empecé a ser crítico conmigo mismo y empezar a escribir en serio. O sea, en serio, a prepararme, a estudiar más, a leer más, a todo esto, a escribir, 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 a partir de eso. Y es ahí cuando nace la revista Monolito. Yo ya escribía, ya veía que pues tan sonso no era, y que tenía el gusto por eso. Y que tenía el gusto por escribir, tenía el gusto por escribir, tenía el gusto por seguir leyendo, por conocer y todo. Y básicamente me encerré de lo que me duró ese dinero, año y medio, 2 años, viviendo de ese dinero y precariamente, en el sentido de que no tenía lujos ni nada, no es que no tuviera que comer ni nada, sino de eso. Y me puse a estudiar todos los días, todo el tiempo, escribir y estudiar todo el tiempo, todo el tiempo. Que no he parado de hacerlo, pero en ese momento solamente me dediqué a eso porque yo dije, yo necesito y requiero tener ciertos conocimientos para dedicarme a esto. Y así lo hice, que después me desató una ansiedad y paranoias, porque aparte yo ya sufro de TOC desde el nacimiento, desde niño. Yo soy obsesivo compulsivo. Claro, de alguna manera lo he tratado de controlar sin medicamentos y he salido adelante. Me costó muchos años lograrlo, pero lo logré. Y después viene la revista Monolito y se me ocurre a mí hacer un folleto, como un tríptico. Y digo, bueno, con Marius Lasáez, que es otro editor de Capítulo 7, que lo conozco desde ese tiempo, y él también me lo encontré en ese blog, y él escribía en ese blog, decía que ya se había retirado y no sé qué. En ese momento, ya después otra vez retomó, y él me ayudó mucho a retroalimentar mis textos, y yo le planteé, le digo, oye, pues cómo yo tengo estas inquietudes de escribir y todo eso. Dice, ¿y por qué no te creas una revista? O algo, una revista y todo eso, te va a funcionar. Y dije, bueno, sí, y como ya yo traía ya esa onda de crear cosas, de que no me daba miedo hacer cosas diferentes, pues me animé y más o menos dije, con tantos autores que pueda conseguir, de los conocidos que ya tenía, de blogs, nació esa revista o nació la idea. Y luego, no me preguntes por qué, porque te lo juro que no me acuerdo. Conocí a Cristina Arreola, no me acuerdo cómo. Yo estoy seguro que yo la contacté, pero no sé por qué, ni sé cómo la encontré en Déjate Facebook. platico la historia no contada, o la historia que me contó, quiero decir, no oficial, más que no contada, es la historia que me contó Cristina, y que dice que en algún momento en Facebook, un loco la contacta por Messenger, debido a que vio su perfil, y Cris se quedó como, ¿qué onda, no? Cristi, sí le contesto, no le contesto, ¿no? Y a este sujeto persistente Y totalmente en el desconocido. Messenger, y totalmente desconocido. Entonces Cristi, que no digamos que es una mujer temerosa de nada, dijo, bueno, pues ¿quién es este Mireles? ¿No? Vamos a ver de qué se trata. Y me parece que así fue. Entonces, que el asunto realmente fue nada más que tú viste algo que te hizo Sí, clic y ¡pum! ¿No? lo que no recuerdo es cómo.
Sí me acuerdo de que yo escribí, pero no me acuerdo por qué a ella. Yo estaba buscando gente que me apoyara, pero no sé por qué llegué a ella. Ella ya hacía cosas en Colima, trabajaba en un diario en Colima, ya escribía, ya había publicado una plaqueta, si no recuerdo mal, y ya organizaba presentaciones allá y todo. Yo no hacía nada, o sea, yo no era nada, nada, ni publicado, nada, ni en revistas, nada. Puro blog. Y tenía un blogcito donde escribía mis historias y ahí las subía en internet. Bueno, a partir de ahí yo le escribo y le digo, oye, tengo este proyecto, quiero hacer como un folleto, un tríptico que se pueda. Mi idea no era digital, mi idea era en papel, ahí rústicamente, por eso el correo de la revista se llama Rústica, revista rústica, porque las primeras ediciones las sacábamos en papel impreso, así, impreso. Y me dijo ella, ¿por qué no mejor una revista? Pero yo decía, pues es que eso es más trabajo y está más complicado, pero dije, pues sí, le dije, ya me lo había planteado yo, ya lo había pensado, pero dice, pues sí, bueno, total que así empezó, y empecé a hablarle aquí y allá a los pocos conocidos que tenía, para ver si les interesaba mandarme un texto para la nueva revista que estaba haciendo. Y así con su portadita y todo, hay una diagramación, una maquetación en Word totalmente precaria y horrible, pero que funcionaba en ese momento, Claro, porque sí. la hice en Word, te lo juro, o sea, en Word ahí la hice, y en una computadora chiquitita Acer que valía como 3,000 pesos en ese tiempo. Y ahí la hacía yo. Cristi me ayudaba en la selección, Mario también, nosotros tres empezamos en ese equipo. Y no sé, o sea, la vida, o vete tú a saber qué, el azar, nos conjuntó, nos entendimos, vimos hacia el mismo lugar, que era darle espacio a los autores, evitar eso sí lo tenía claro yo desde el principio, y lo tenía claro, todos lo teníamos claro, que la revista era un proyecto, sí, literario para todos, pero o sea, me refiero a que sobre todo para dar espacio a los demás. O sea, no era una revista que nació con la función de dar a conocer a los que éramos partícipes de la revista, porque no era, es más, yo nunca publiqué ahí. Ya después, ya cuando era sitio web, publiqué 2 o 3 columnas de opinión, pero nunca publiqué un cuento en la revista ni nada, y nunca me interesó. Y esa era la idea, darle espacio, conjuntar autores de trayectoria con autores que iban empezando. Y así iniciamos la primera revista impresa, y la repartíamos así, O 40. sea, hicimos un salto de un joven emprendedor de videojuegos a Ajá, un microempresario, a un editor con más de 50 libros publicados, con un lustro como editorial independiente, con 3 géneros ya que se publican sí, en la revista editorial, perdón, en editorial capítulo 7, poesía, cuento y novela, que son los géneros en 2 colecciones, que es Verseos y Cid. sí, Yo tengo el placer de publicar en en los ambas dos. colecciones por narrativa y poesía. Y en esta revista Monolito, que creo que no te lo he comentado, Juan, pero fíjate que esta revista de Monolito yo la conozco antes que capítulo 7, es decir, en las andanzas, ya sabes que está uno buscando cosas donde publicar y demás. Y a mí me llama mucho la atención la revista Monolito. Y digo, yo voy a mandar alguna cosa para la revista Monolito y siempre se me pasaba. Y un día me tropiezo después de la revista Monolito, me tropiezo con una editorial que se llama Capítulo 7 y entonces digo, caray, ¿cómo Capítulo 7, no? Esto está genial y entonces le escribo a Juan. Antes estoy diciéndoles a ustedes, quienes nos estén acompañando ahora o más tarde cuando vean este video, antes del 2018, antes de Marta una carta, le escribo a Juan porque sin saber que le estoy escribiendo a Juan, escribo yo a la editorial capítulo 7 y todo porque me hacía un clic este nombre y me responde y yo siento algo muy parecido al texto que a continuación y homenaje a la gran y queridísima capítulo 7 voy a leer. Toco tu boca. Con un dedo tocó el borde de tu boca.
Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí, para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene, con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo, mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Capítulo Rayuela, 7 capítulo 7 de Rayuela. de la gran Rayuela, de nuestro querido Julio Cortázar, que como dato eh, peculiar, singular, es que también este querido Julio Cortázar tuvo que aprender lo que se aprende en 3 años, en 6 meses, el francés para postularse como docente y poder salir de su país. Y eso le trajo un gran problema nervioso debido a que también padecía TOC como nuestro invitado de hoy. Así que Curioso. esa prisa tuya por aprender que yo creo que emana también de capítulo 7, querido Juan. Sí, pues precisamente, ya lo has dicho todo con la lectura, capítulo 7, el nombre de la editorial es por ese capítulo de Rayuela de Julio Cortázar. Yo soy un lector, a mí Rayuela, como a muchas generaciones, yo creo, a mí Rayuela cuando yo la leí, me abrió un panorama completo de lo que significaba la literatura, que la literatura no tenía que ser tan cuadrada y que había muchas licencias que podías tomarte y que había otras maneras de contar sin que pareciera que no contabas nada, ¿no? Entonces, Rayuela a mí me encantó, de hecho tengo como 4 ediciones, 3 ediciones por ahí, diferentes, y la leí varias veces, de la forma tradicional, de la forma que indica ahí la numeración, y descubres 2 novelas, y descubres que más cuentos de Cortázar, y descubres más novelas de Cortázar. Descubres que él también pasó lo mismo, bueno, yo lo descubrí, descubres que él también pasó lo mismo, ejercicios, tiene una novela que se llama Divertimento, que le escribió muchos años antes de Rayuela, que nunca publicó, se publicó ya después de fallecido, y uno la lee y es un ejercicio antes de Rayuela. Y él va así, escribiendo todo, y te das cuenta que la escritura y la literatura es lo mismo que cualquier otra cosa, ¿no? Tienes que empezar, equivocarte, seguir escribiendo, equivocarte otra vez, seguir escribiendo y seguir estudiando, y algo bueno te va a salir en algún momento. El chiste es no desistir y seguir y seguir y seguir y seguir. Y ahora que dices esto, Juan, me gustaría mucho, ya lo comentamos antes, pero supongamos que no conversamos esto antes y me gustaría mucho, me da muchas ganas de que las personas sepan de qué manera nuestra gente que nos está escuchando ahora o después, de qué manera capítulo 7 le da cobijo a autores, autoras, que lo mismo son premios nacionales de distintas entidades, incluso que tienen reconocimientos internacionales, que escritores o escritoras que son noveles en todo el sentido de la palabra, es decir, que no solamente es primera novela o primera obra, sino que además están iniciándose en la escritura y que está ese respaldo, ¿cómo consigue hacer esta amalgama? Porque a mí me parece que es interesante ver cómo hay no esta disparidad, ¿no? Entre los autores y las autoras, sino esta unidad,
en capítulo 7 hay autores y autoras, repito, que si bien hay premiados nacional, estatal, internacionalmente, becados con proyectos y demás, también hay autores y autoras nobles completamente. ¿Cómo consigues hacer esta unidad? ¿Cómo consigue el equipo editorial de capítulo 7, Juan? Sí, porque capítulo 7, cuando nace hace 5 años, derivado de la revista, lo que hicimos fue replicar la línea editorial de la revista, que era darle espacio a escritores de trayectoria con escritores noveles, pasarlo a la editorial. Ya dar el salto a libros, que es muy diferente. Es una exigencia mayor, es un profesionalismo mayor, es un compromiso mayor con todos y todas las autoras. Y pasamos lo mismo, dijimos, bueno, ¿de qué manera vamos a conseguir el mismo resultado? Bueno, afortunadamente el mismo equipo se armó, lo pensamos, decidimos hacer el proyecto de la editorial. Yo me puse a armar el proyecto de la editorial muchos años antes, muchos meses antes, y cuando se vio la posibilidad, bueno, se hizo. Y hablando contestando tu pregunta, es por las ganas de que los escritores que no tienen o han sentido que no pueden escribir, o han sentido que no saben por dónde iniciar, nosotros tratamos de abrir las puertas a los escritores que inician, sobre todo, de que se acerquen a nosotros y de que vean que la edición no muerde, no te destruye, no te destroza. El editor no es un crítico literario atroz. El editor tiene que hacer una labor de identificar cuáles son las virtudes de esa literatura que están haciendo o de esa escritura que se va a convertir en literatura más adelante y exponenciar sus posibilidades, sus habilidades. Entonces, cuando nosotros recibimos un texto, no lo juzgamos como, este libro no sirve, ¿no? Este libro no sirve, o este autor no tiene ningún tipo de talento. Todos los que llegan con nosotros, afortunadamente, tienen algo. Los escritores de trayectoria, obviamente, tienen un volumen mayor de habilidades y de estructuras y de estéticas y de retóricas y de todo lo que se tiene que ver ahí se muestra. Y bueno, el proceso es más una corrección de detalles y de alguna sugerencia. Y en cambio, con otros autores que pueden ser noveles, que también pueden ser ciertos detalles, también abrimos el taller de obra, aplicado en el proceso de la edición y publicación del libro. Les decimos, bueno, ¿sabes qué? Tú tienes una buena historia, tienes herramientas poéticas, hay que explotarlas de esta manera. Te proponemos que vayamos trabajando 1, 2, 3 meses tu libro, tu obra, para que quede en camino de la edición. Inclusive lo decimos, nosotros no obligamos a nadie a publicar con nosotros. Si tú después del taller, cuando tu obra ya está estructurada para publicación, quieres buscar otra editorial, adelante. O sea, nosotros damos esa opción y esas facilidades para que continúen con nosotros o busquen otro camino, pero ya diciéndoles exactamente qué es lo que necesitan a trabajar y ayudarlos en el camino de ese trabajo. Entonces, puedes identificar que tienen ciertos tipos de detalles en la narrativa, por ejemplo. Entonces tratas de encaminarlo para que esos errores se vayan corrigiendo poco a poco. Evidentemente, si es su primer libro, si nunca ha publicado nada, si va a un público lector, uno sabe, porque se lo preguntas, nosotros tenemos mucha comunicación con los autores y con los autores, hacia dónde va dirigido tu libro, que es una de las opciones que nosotros hablábamos mucho al inicio de la editorial, la asesoría 7 que le llamábamos, que sigue existiendo. ¿Qué es eso? O sea, nosotros no tenemos ningún empacho en decirte cómo hacer las cosas, en ayudarte a que mejores, porque nos gusta la literatura, porque somos autores, somos escritores y sabemos que es muy difícil, pero que cada libro es un paso para llegar a donde quieres. Entonces nosotros, para algunos autores, somos un primer escalón para que ellos sigan. Evidentemente ya depende de ellos si quieren llegar a un lector más complejo, si quieren llegar a más lectores, si quieren que se venda en librerías de prestigio, eso depende también del autor. Nosotros les sugerimos, nosotros los encaminamos, los ayudamos, y cada uno en el escalón en el que está. Entonces, a mí en lo particular me gusta eso y sé que
también a mis compañeros y amigos les gusta el ayudar. A mí me motiva mucho la parte de la corrección y de sugerir al autor o a la autora, oye, ¿por qué no mejor así? ¿O por qué no mejor le cambias acá? Y hemos tenido buena recepción. La mayoría es receptivo a eso y dice, bueno, sí tienes razón en ciertas cosas. O sabes que aquí no, aquí déjale así. Bueno, pues es cuestión de cada quien, ¿no? Nosotros tenemos una responsabilidad con los autoras y los autores, de que su libro tenga calidad, de que su libro esté presentable, que su libro no se deshoje a la primera, o sea, que tenga calidad. Y de darle los canales que existen, o sea, los canales que tenemos de distribución, darle las posibilidades de nuestras redes sociales, la revista también, si quieren escribir ahí, si quieren hacer reseñas ahí. O sea, les damos todas las posibilidades que podemos desde una editorial independiente. Y seguimos trabajando para darles más opciones y más opciones, y es un no parar porque es un, es un trabajo en común. Para mí la edición y el autor debe ser un trabajo en común de mucha comunicación. Y bueno, es la línea editorial que tenemos. Habrá editoriales que tengan otra línea editorial y es normal. Quizá si a mí un momento decido hacer una editorial donde quiera publicar cierto tipo de literatura, bueno, lo haré y se publicará lo que yo creo que es lo que a mí me gusta, que la otra vez hablábamos del gusto literario, El ¿no? gusto literario, ¿no? Que es Gusto el gusto literario. literario. Estoy por aquí en esta sala donde estamos, estoy buscando, giro la cabeza porque estoy buscando el autor emblemático del gusto literario, y en lo que te digo el título de este autor, te manda saludos, nos manda saludos Pepe González, uno de los Ah, autores saludos, de Pepe. de Editorial Capítulo 7, dice la editorial es excelente, siempre la recomiendo. Y bueno, pues claro que sí, es uno de los autores. Tenemos canales de distribución en Capítulo 7, Juan Mireles. Tenemos El Sótano, ¿cierto? Librerías El Sótano. Librerías El Sótano, en particular en su sucursal Miguel Ángel de Quevedo. Ajá, y Y también también en otros. tenemos, a ver, aviéntate los canales, querido Juan. En su sucursal Niños también tenemos literatura infantil, ahí también tengo libros. En el sitio web de Librerías El Sótano, ahí pides el libro y te lo mandan. Amazon, Ujú. también envío de toda la República. Si tienes Amazon Prime, al otro día te llega. Así de Ok. fácil. Está el sitio web también, ahí con tarjeta de El crédito sitio web de Capítulo 7, de que por capítulo cierto 7. no lo estamos mostrando hoy porque está en remodelación y no queremos, pero en los siguientes días, como todo febrero estamos celebrando Capítulo 7, pues en los siguientes días vamos a presumir en alguna cápsula con Juan, vamos a presumir el diseño de esta página. Y que bueno, Juan, ¿qué onda? ¿Qué te parece a ti? ¿Te parece a ti que es rentable tener una editorial en plena revolución de todos los tipos? Ahí siento yo, veo tus libros antes de iniciar, te decía, oye, ese librero es reciente, me decía sí, y fíjate, así ponías atención, pusiste ahí el acento, ninguno es heredado, ¿no? Todos son míos, o sea, no me los tomé mi padre era un gran lector, pero no me dejó acá libros, ¿no? Y entonces en ese contexto de no herencias, ¿cómo te va a ti con el debate entre editoriales? ¿Cómo es la onda entre editoriales independientes? ¿Hay unidad? Hay grandes editoriales, ¿no? Diego, quiero decir que hay firmas también enormes, pero ¿a ti cómo te va? ¿Cómo es la expectativa para Editorial Capítulo 7? Además de que van a cobijar mi siguiente libro. Estoy haciendo un anuncio en Claro este que sí, momento. aquí lo esperamos. Este, en esta editorial, ¿cómo te va con las demás editoriales? ¿Cómo es la onda acá en ese espacio, Juan? Pues mira, el contacto que he tenido con otras editoriales independientes, tanto de las publicaciones de mis libros, como de las editoriales, bueno, pues que he ido conociendo. De hecho, se hizo una liga de editoriales independientes, y en esa liga había reunidos varios, y bueno, cada uno evidentemente tiene sus líneas editoriales y tiene sus canales de distribución y tiene sus opiniones acerca de la literatura. Entonces, hacer un consenso literario es difícil.
un consenso comercial es diferente, sí se puede hacer. Pero también ahí entra, bueno, pues cada quien qué es lo que está buscando. Está buscando poder político, está buscando privilegios, está buscando ganar apoyos, ¿qué está buscando? Entonces ahí se divide muchísimo. Y yo toda mi carrera, se puede llamar así carrera, de editor o de escritor, ha sido siempre fijándome en mi trabajo y en el trabajo de, de los demás que me acompañan en esto, y sin fijarme demasiado en el otro gremio, ¿no? En los demás, ni para bien ni para mal. Respeto mucho el trabajo, por ejemplo, de Mantis Editores, de Luis Armenta Malpica. Me parece que esa editorial publica solo poesía, es una de las grandes editoriales independientes que hay en este país. Y así habrá algunas más, habrá otras, ¿no? También hay muchas editoriales marginales y que hacen su trabajo y están en ferias y está bien y recuperan autores interesantes cuando te acercas también a ellos. Entonces, hay de todo, ¿no? Habrá editores que hagan las cosas mal, habrá editoriales que aparezcan y desaparezcan porque no hicieron una buena estrategia comercial, habrá editoriales como revistas. De la revista Monolito vimos desaparecer un montón de revistas que nacieron en el mismo año que nosotros, porque no solamente importa las ganas que tienes de hacer el proyecto, la buena fe que quieras hacer, la retribución que quieras hacer tú a la cultura o mantener un canon, un estilo, que eso es otro tema, ¿no? Pero digamos que centrándome en capítulo 7, parte de una estrategia comercial, pero una estrategia también del amor por los libros. Entonces, si yo salgo con solamente la inercia de querer hacer el bien, como de ayudar a todos y de escribir y de publicar y de publicar y de publicar, tendría que tener una inversión de millones de pesos, porque si no, no hubiera subsistido ni siquiera la pandemia. La pandemia no, nos fue, digamos, bien, pero se resintió el año pasado. O sea, el elemento tremendo de la pandemia que fue en 2020 no nos afectó. 2021 tampoco. Pero yo sabía que se iba a cobrar de alguna manera, comercialmente y financieramente todos nosotros, todas las personas de alguna manera fuimos golpeados económicamente, y el 2022 fue muy difícil para la editorial. No se notó porque empecé desde hace 2 años, empecé a prever que podían suceder ciertas cosas, ¿no? Entonces, si lo pudiste notar, no hubo antología. Cada año veníamos sacando una antología de poesía, sacamos Otras Voces Nos Agitan, donde también participaste, Los Habitantes Los habitantes. y Los Días Azules, que fue con una antología que también habla de la pandemia, y en 2022 no sacamos antología, precisamente como un mecanismo de protección del capital de la editorial. Porque si la editorial deja de funcionar activamente, económicamente, todo el trabajo de todos y de los autores se pierde. O sea, las publicaciones que tenemos se pierden, los posibles autores que puedan venir, o autoras también se pierde, todo se pierde. Y entonces, ¿qué nos pasa? Tú, Yasmín, lo sabes. ¿A dónde publico? Ahora quiero mi texto. ¿Qué revistas hay? No, pues ya desapareció, mi texto ya desapareció. La editorial donde publiqué tal libro ya no existe, ya no se consigue ese libro, ya no puedo ni siquiera pedirle los archivos para reeditarlo, ya tengo que volver a hacer el proceso si lo quiero volver a publicar. Es muy difícil entrar a librerías grandes, por ejemplo. Es tremendamente complicado entrar a librerías como Sótano. Es muy difícil. Es muy costoso también hacer gestiones. Entonces, si no haces una estructura comercial como editorial, la editorial es una empresa. Las editoriales son una empresa. Yo siempre lo he visto así. La escritura creativa, cuando nos ponemos a escribir, es el arte, o el intento de hacer arte, ¿no? Eso es lo bello, lo maravilloso de la literatura, que puede no estar publicado, no puede estar en texto, pero está aquí, o está en el habla, está cuando lo dices, está cuando lo cantas, está cuando lo platicas, están las historias así, pues así empezó la escritura. Y después está la parte comercial. En el momento que uno como autor busca publicar, entras al sistema comercial. Entonces, cuando muchos, sobre todo algunos
escritores muy jóvenes, digamos universitarios, que traen toda esta ideología que todos teníamos en ese momento, que queremos cambiar el mundo y que todo se puede, y que maldito capitalismo y todo eso. Después te das cuenta que las cosas, para bien o para mal, funcionan de esa manera, y que por más ganas que uno tenga, si tú quieres respetar a los autores que publicas, continuar con tu trabajo, no puedes aventarte de un acantilado porque vas a quebrar y te vas a llevar a los demás. Entonces, por ejemplo, la revista. La revista nunca ha tenido apoyos, nunca he pedido apoyos, nadie ha pedido apoyos de la revista económica ni nada. Y a mí personalmente me cuesta cada año mantener esa revista. Pago el sitio web, el hosting, la administración del sitio web mensual, etcétera. Y el trabajo de mis amigos, de Cristina Arriola, de Mario, etcétera, que sin remuneración llevan 11 años ahí, apoyándome en la selección de textos, apoyándome en eso, y con gran energía, ¿no? Entonces sí es una gran responsabilidad mantener los dos proyectos, pero sobre todo la editorial, pues sí es una visión también de amor a la literatura, de respeto total y absoluto a todos los autores y autoras que publicamos. Yo creo en todos ellos, y en todas las autoras y autores, yo creo en realidad en ellos. Se los hago saber cuando recibo los textos. Los de poesía, luego Cristi, se los mando a Cristi y les digo, tú dime, porque tú eres la más experta en poesía, dime qué falta, dime cómo podemos trabajar esta obra para decirle a la autora o al autor, sabes que necesitamos irnos por acá. Y es decisión del autor o la autora aceptar o no nuestra sugerencia o irse a otro lado, ¿no? Pero todos los libros que publicamos tienen algo que vimos y que les puede ayudar o funcionar. Entonces, eso es lo que la ética profesional, que para mí es fundamental en todo, ¿no? Si tú trabajas, das un servicio, das trabajo, publicas un libro y crees en el trabajo y lo haces con amor y lo haces profesionalmente, vas a impactar de buena manera en los autores, en las autoras y en el lector y en todos los que te rodean. Entonces, de esa forma es la única que veo que puedes contribuir con una sociedad. Con la ética te va a salir todo bien. Digo, alguna vez te va a salir algo mal, pero me refiero a que Hay aquí varios puntos que has dicho, Juan, y que de verdad es sumamente agradable escucharte. Deben ustedes saber, quienes nos acompañan en este momento y después, Juan Mireles no es una persona que le guste mucho avasallar en una conversación, es una excelente escucha, es alguien que suele bromear muy poco, que es... por ahí tiene el mote con la queridísima Cristi, que le mandamos muchos saludos. Tiene este mote de Octavio, precisamente por su novela, ¿no? Y bueno, el día de hoy hemos tenido la oportunidad de estarte escuchando con este entusiasmo por este lustro que estás cumpliendo y que podemos observar en redes sociales, podemos observar que además de la cuenta de Twitter, que ahora te la voy a pedir, pero que la vamos a compartir más adelante, la cuenta de Twitter, que además tiene el grupo editorial Capítulo 7, todo entraste en renovación en este lustro, si no estoy equivocada, todo lo renovaste, todo se renovó. el logo también. El logo se renovó, el lustro hizo que se renovara Grupo Editorial Capítulo 7, el logo, obviamente la página, el sitio web, la revista con la que cuenta. Y bueno, también estas son ni más ni menos que herramientas para los autores y las autoras noveles y no tan noveles, jóvenes y no tan jóvenes, para acercarse a Editorial Capítulo 7 y saber que hay un trabajo honesto, un trabajo que tiene ya 5 años, pero que data de mucho más, de una década y un año más, con Mario, con Cristi, con Juan Mireles, también con la queridísima Fabiola. Te voy a dar saludos, además de Pepe González, que ya sabes que ya nos acompañó. Está Rafael Flores, que nos manda saludos cordiales. Gloria Mesa, muchos saludos. Al queridísimo Jesús Monge Lara, que es uno de los promotores culturales de Todo por el Arte, que es un grupo muy a todo dar,
¿no? Muy, diríamos, es que ya no quiero decir muy padre, a mí me gusta decir, muy a toda madre, ¿no? Sin que Ándale, esto ándale parezca, mejor. me gusta eso, igual que decir, matria en lugar de patria, me gustan estas cosas. Entonces, bueno, saludamos a Jesús Monge Lara, que siempre está con nosotros, a Rodolfo Urbín, que es un invitado que vamos a tener para el cierre de febrero, escritor, poeta, fotógrafo, y aquí, antes de que se me pase, Juan, te he estado mencionando este autor que se llama Shuking, El gusto literario, un libro de Ah, Fondo de mira. Cultura Económica, de breviarios del Fondo de Cultura Económica, un tema sumamente interesante y que está precisamente que lo tenemos en la mesa, Juan Mireles y yo como amigos que somos, porque precisamente hablábamos sobre esto, ¿no? Sobre aquello que no necesariamente te gusta, ¿no? Pero eso no quiere decir que decaiga su calidad de escritura, ¿no? Como escritora te puedo decir, Juan, que estoy sumamente agradecida que existan espacios como el tuyo, que existan espacios donde publicar no sea que te destrocen, ¿no? Que no sea una sensación esta, ¿sabes? Calamitosa, sino publicar siempre va a ser un striptease emocional de alguna manera, ¿no? O sea, te desnudas frente a otros y a otras que no sabes quiénes serán. Entonces, Juan, ¿para cuándo tenemos obra de Juan Mireles? ¿Qué onda con Juan Mireles, el escritor? Tú no te me vas a ir sin que yo te arranque una promesa grabada o algo de Juan Mireles, el escritor. Tenemos una obra tuya en 2012, otra obra tuya en 2014, 2023. Me está gustando para que por allá de finales de año estemos anunciando algo o nos vamos a esperar hasta el 2024, Juan. ¿Cómo estamos con la escritura? Cuéntame. Pues fíjate que quiero retomar mi faceta, ¿no? Mi faceta de escritor otra vez. Tengo ganas de escribir de nuevo. Tengo como 40 cuentos inéditos. De esos 40 han de servir 2 o 3, pero no importa. O sea, el chiste es que consiga un libro de cuentos este año. Sacar por lo menos de esos 40 un librito de cuentos, de una compilación de unos 8 o 10 cuentos. Estaría muy bien. Y yo creo que con eso, porque mi gran proyecto es para dentro de año y medio, quizá, es una novela que ya llevo un año preparando, estudiándola, trabajando en notas y todo, pero todavía me falta investigación que estoy haciendo, todavía me falta bastante material de investigación, y pero eso va a ser mi gran proyecto, digamos, con el que quiero volver ya como autor. Si bien el de cuentos lo veo como adentrarme otra vez y más o menos recuperar lectores que he perdido y esperando darles algo de calidad, ¿verdad? Pero digamos que el gran proyecto es una novela para dentro de año y medio, yo creo. Pero sí voy a retomar ese camino. Ok, entonces tenemos excelentes noticias para quienes nos están escuchando. Yo tengo muchísimas ganas de leerte, Juan. He leído algunos artículos, sobre todo reseñas, que has sido generoso con nosotras, con nosotros autores de Editorial Capítulo 7, pero ya tengo muchas ganas de leerte. Y bueno, El Telonero es un libro de cuentos, telonero del gran concierto que será la novela para más adelante. Sigo con saludos. Alma Fabiola, obviamente, nos dice Alma es... abrazo a ambos, un gusto escucharlos. Rodolfo Urbín nos agradece el libro que acabo de mencionar de Shuking, El gusto literario, que yo la verdad lo recomiendo muchísimo, porque nos explica parte de por qué hay algunas obras que son grandes obras maestras. Voy a mencionar el Ulises de James Joyce, ¿no? Que decimos, pero ¿cómo es posible que 24 horas y es un libro de 700 páginas o grandes obras como Proust, ¿no? En busca del tiempo perdido, y decimos, es que, ¿cómo es posible, no? Pues será una gran obra, pero pues no la acepto, ¿no? Y aquí, bueno, pues precisamente nos habla acerca de esto, de cómo hay estas, digamos, estas ironías en la literatura, y que eso no afecta a la calidad o no es otra cosa más que el gusto literario. Con gusto también te menciono, hablando de gusto, que Pepe González se ofrece a escribir un cuento contigo. Cuidado, Juan, porque una vez que sueltes la pluma y te decidas arrastrarla,
te va a aparecer más de un colaborador o colaboradora como quien en este momento está hablando para querer escribir contigo un libro, ¿no? Ya, ahí te lo dejo para que lo consideres, ¿no? Pepe González se apunta y yo también, ¿cómo no? ¿No? Yo también me Eso. apunto para escribir uno a cuatro manos, un libro a cuatro manos, será un gusto. Decías algo de Alma Fabiola, Juan, perdón. Alma, pues es ella ya se encarga desde hace un par de años de la logística de la editorial. Afortunadamente, capítulo 7 ha ido expandiéndose y ella se ha sumado al proyecto. También, si me permites, mandarle un saludo a Noé Hernández. Él es un especialista en diseño editorial y él es el que hace las maquetaciones de la editorial. Y a Mario, a Cristi, bueno, todo el equipo. Un equipo que puede ser los 5 dedos de una mano, ¿no? Mario, Noé, Cristi, Fabiola y Juan Mireles en Editorial Capítulo 7. Juan, dijiste algo muy interesante y muy apropiado y con lo que me gustaría que fuéramos cerrando pues, ¿qué será este encuentro contigo? Y es el amor a la publicación, el amor al deseo de ver estos anhelos ya bien puestos en libros si me permiten, tan bien hechos como en este caso los que ahora me entero que se llama Noé, un gran saludo, un gran abrazo en la maquetación, pero también el amor a la escritura, y en ese contexto me parece que sería sumamente, ¿qué será? Interesante escucharte leer un poema, me decías hace un momento, de Octavio Paz. Yo me autocomplací y complací con nuestro querido Julio Cortázar, ¿no? Pero me parece que tú tienes por ahí un poema que Un está fragmentito muy relacionado con esto, un fragmento del poema de Octavio Paz de que Pasado en está Claro. titulado Pasado en Claro. Qué bárbaro, ese poema es maravilloso. Te escuchamos, Juan. Bueno, es una parte nada más que rescato, y es donde habla de su madre y de su padre, y dice: en mi casa los muertos eran más que los vivos. Mi madre, niña de 1000 años, madre del mundo, huérfana de mí, abnegada, feroz, obtusa, providente, jilguera, perra, hormiga, jabalina, carta de amor con faltas de lenguaje, mi madre, pan que yo cortaba con su propio cuchillo cada día. Los fresnos me enseñaron bajo la lluvia la paciencia, a cantar cara al viento vehemente, virgen somnilocua. Una tía me enseñó a ver con los ojos cerrados, ver hacia adentro y a través del muro. Mi abuelo a sonreír en la caída y a repetir en los desastres, al hecho pecho. Esto que digo es tierra sobre tu nombre derramada, blanda te sea. Del vómito a la sed, atado al potro del alcohol, mi padre iba y venía entre las llamas. Por los durmientes y los rieles de una estación de moscas y de polvo, una tarde juntamos sus pedazos. Yo nunca pude hablar con él. Lo encuentro ahora en sueños. Esa borrosa patria de los muertos. Hablamos siempre de otras cosas. Esa parte del poema de Octavio Paz de Pasado en Claro me encanta. Es una descripción en una parte terrible de su madre, en otra parte bella, y de su padre, al que lo encuentran precisamente así muerto, pero sobre todo la parte donde dice: yo nunca pude hablar con él, lo encuentro ahora en sueños, hablamos siempre de otras cosas. Ni en los sueños pudo comunicarse con su padre de la manera en que él quería comunicarse con él, ¿no? La lejanía. Y eso, la poesía, es lo que me encanta de la poesía, ¿no? A través de los versos y Eso, de además, las palabras. eliges un poema, bueno, un gran poeta en México, obviamente con sus aristas, Claroscuros. con sus claroscuros, pero es un gran poeta. Octavio Paz es un gran poeta y Pasado en Claro es un poema, vamos, es un libro pequeño, y este fragmento que lees, bueno, como tú dices, la poesía nos permite ese otro dialogar, ¿no? Ese entrelineado, ese interlineado, esas otras muchas posibilidades también, ¿no? Sí. Juan,
Pues bueno, yo estoy muy contenta de verte, de que hayas aceptado y que hayas podido estar acá en Hablemos en esta quinta temporada y que además estés celebrando este lustro que es capítulo 7. Vamos a estar en febrero celebrando capítulo 7 y por eso esta semana yo voy a obsequiar un confieso 36 rostros de mujer en celebración de capítulo 7, por Ay, supuesto, no, qué y bueno. Marta, Gran una libro, carta tengo que también. decirlo, Yasmín. Gran libro de poesía, me encanta ese libro y te lo juro que va a dar mucho de qué hablar porque las lecturas se siguen dando y se van a dar y las relecturas y sus lectores se van a formar porque es un grandísimo libro, a mí me encanta. Muchísimas gracias, pero bueno, ahora mientras tanto estoy obsequiando un ejemplar de Marta, una carta, y un ejemplar también de Confieso 36 rostros de mujer, y lo único que tienen que hacer es decirnos ¿cuántos años cumple la editorial? ¿Cuántos años cumple la editorial? Y contactar con esta página para saberlo. Y tienen toda la semana para responder esto. Un ejemplar de cada uno. Y bueno, igual y si me ponen de buenas, hasta sumamos 2. O contactar directamente con Juan Mireles para estos ejemplares que yo con muchísimo gusto obsequio para seguir celebrando a capítulo 7. Y ya nos vamos, Juan, pero estoy contentísima de haberte tenido aquí porque siento que en tu nombre tengo aquí a Mario, a Noé, a Cristi y a Fabi también en este momento. Entonces, Juan, ¿algo más que quieres agregar antes de despedirnos? No, pues agradecerte mucho este espacio, agradecerte por tus palabras y el acompañamiento que has hecho de nuestro trabajo y tu compañía, tu calidez. Realmente me gustó mucho estar en tu programa. Espero que siga y que sea muy escuchado y muy visto. Te agradezco mucho, Yasmín. No, muchas gracias a ti, Juan, por tu apoyo. Recuerden que capítulo 7 es una de las personas que nos apoyan para que este programa esté y vaya llegando con ustedes. Se queda guardado ahí en Facebook, también está en YouTube. También agradecemos a Unidos por la Danza Morelos, Mariana Fuentes, y agradecemos a la Poesía Alcanza para Todos, el portal, la revista digital argentina de poesía y literatura, con su director Hugo Muleiro, que lo tuvimos la semana pasada. Yo me despido de ustedes y antes de irme les dejo este fragmento, este poema breve de la gran escritora morelense mexicana Alejandra Atala, que dice así: fijar los ojos en el cielo es poner el alma al servicio del entendimiento, ese blanco silencio que revela toda sustancia, la palabra. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Seguimos celebrando la palabra aquí en Hablemos y recuerden que la poesía sea costumbre como el agua que bebemos, como el pan en la mesa y como la buena literatura o todo eso aquello que nos hace feliz. Sigan pasándola muy bien, sigan disfrutando y nos vemos la próxima semana con Gela Manzano, escritora y poeta morelense y guerrerense que va a estar por aquí en Hablemos hasta que la poesía sea costumbre. Muchas gracias.